Bendiciones a la Iglesia de Cristo Jesús, predicando desde aquí, desde Lima, Perú. Me preguntaba acerca de la pregunta que el Señor hizo: ¿quién de vosotros si pierde 100 ovejas? Fariseos y escribas se habían colocado en una posición de jueces murmuradores. Jesús les impide ser meros espectadores de la escena. Le está diciendo que ahora va a describir, les levanta del sillón de jueces y los involucra en el asunto. Les mete en la historia de la misericordia de Dios. Qué hermoso, ¿no? Demostrándole que esta historia puede ser su historia. No, está por una parte mi salvación y por otra parte la salvación o perdición de los otros. Todos estamos, hermanos, implicados. En Palestina normalmente un propietario confiaba su porción de rebaño a algunos pastores pagados para que cuidasen a varios grupos de ovejas que pertenecían a distintas familias o amos o patrias. Aquí, por el contrario, es el mismo amo quien asume la función de pastor y se ocupa personalmente de su rebaño, invirtiendo en él todas sus atenciones. Así empieza, hermanos, esta parábola. Los oyentes deben saber que sus palabras hacen referencia al capítulo 34 del profeta Ezequiel. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las apacentaré. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a la majada. Buscaré la oveja perdida y la traeré. La vendaré. Cada herida que haya tenido la alimentaré. Aquellas que están flacas, dice Ezequiel 34, versículos del 11 al 16. Pero puede suceder que, a pesar de que el pastor se ocupe personalmente del rebaño, alguna oveja se pierda. A pesar de su vigilancia amorosa, siempre se puede alejar alguna oveja. Tratándose de hombres, Dios acepta el riesgo de su libertad, incluso la libertad de perderse. El terreno de Palestina hace posible de que se pierda una oveja. Lo que muestra la parábola es el efecto del pastor por sus ovejas. La relación no es global en el sentido de que Dios ama a su pueblo. Dios ama a la humanidad, sino que se manifiesta para cada uno, escuchen bien, en particular, como lo demuestra la intensa búsqueda de la perdida. Es evidente que se hubiera comportado de la misma manera con cada una de esas ovejas. El pastor, figura transparente de Dios, no hace algo o piensa en los cálculos o los números en las 99. Desde el momento en que una se ha descarriado, él piensa en esa una. Esa absorbe toda su preocupación y por otra parte, las otras tienen la ventaja de estar juntas, aunque sea en el desierto. La perdida, hermanos, está sola, difícilmente logrará encontrar al amo. Por eso hay que ir a recuperarla. Va a buscar a la descarriada. La oveja, pues, más que perdida, está descarriada. Por eso es prácticamente irrecuperable. Los escribas y fariseos de todos los tiempos tienden a considerarla muerta y por tanto a abandonarla a su propia suerte. Sin embargo, para Dios no existen personas muertas. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que está perdido, dice Lucas 19:10. Lo que nosotros hemos perdido o dado por perdido definitivamente. Zaqueo, como todos los pecadores muertos, se lleva la sorpresa de descubrir que aún es amado y buscado hasta que la encuentra. La búsqueda no tiene límites, hermanos.
La búsqueda continúa, se prolonga, incluso aunque caiga la noche y el pastor esté cansado, la búsqueda solo termina con el encuentro. ¡Qué hermoso! El amor de Dios es obstinado, tenaz, perseverante. Nunca cesa de perseguir su presa. Y cuando da con ella, la parábola no se para describir la búsqueda, la angustia, el cansancio, las dudas. Tampoco nos cuenta los pensamientos secretos del pastor. Solo aparece la partida y el encuentro. La alegría del encuentro borra todo lo que ha pasado antes. Para el pastor lo que cuenta es haber recuperado a la oveja. En términos de sufrimientos y molestias, no importa el precio pagado por su encuentro. Su esperanza imposible había sido premiada. Muchos otros en su lugar ni siquiera se habrían movido y habrían dado distintos motivos razonables, pero el amor no razona y la esperanza no hace el cálculo como muchos hacen de probabilidades. Y cuando da con ella, no es la oveja la que encuentra al pastor. Ella es, escuchen hermanos, ella es encontrada. Es capaz de alejarse, de huir, pero el encuentro no es cosa suya. Se la echa a los hombros lleno de alegría. Un pastor normal no lo hubiera hecho así. Rescatada la oveja de una zarza, la hubiera hecho caminar delante de él, a lo mejor empujándola con suaves toques del cayado. Pero este extraño pastor ahorra a la oveja el cansancio del viaje de vuelta. O a lo mejor se requiere o quiere decir la idea de que la oveja está herida. Ciertas experiencias dejan marcas. Lleno de alegría, no expresa un sentimiento momentáneo, sino un estado permanente de alegría. Imagino al pastor que recorre el camino de vuelta. Imagínense, cantando, silbando, y así comunica su alegría a la oveja todavía aturdida después de aquella fea aventura. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, los llama, alegraos conmigo. El pastor no puede guardar para sí la alegría de ese encuentro. Siente la necesidad de comunicarla, de compartirla con los vecinos, que seguramente estaban enterados del extravío de esta oveja. Tenemos así una convocación para hacer una fiesta. Se celebra un amor que ha vencido a todas las ideas pesimistas que muchas veces pasan por nuestras cabezas. Un amor que no se ha rendido. La escena se desarrolla en un ámbito de vida en donde cada uno comparte las penas y las alegrías de todos, sean pequeñas o sean grandes, pero la alegría de la tierra pasa también al cielo, pues os aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justas que no necesitan convertirse. El versículo iniciado con un pues afirma claramente que la aventura del pastor no pretende otra cosa sino ilustrar el comportamiento de Dios en relación con ¿quién? Con nosotros, los pecadores. Este es un pecador y las 99 son justos. Pero me pregunto, ¿de qué justos se trata? ¿Se trata justos los que son de verdad o de justos que se consideran tales y lo son solamente en apariencia? Para ciertos individuos se trata de apariencia más que la realidad, pero la comparación no hay que interpretarla en sonido literal ni en el sentido literal.
aquí se pretende subrayar un nuevo tipo de alegría que debe llegar también a la comunidad que quedó en el redil, nosotros. Es la alegría que suscita en Dios y en su corte celestial la vuelta de ¿quién? De un pecador. Es lícito suponer que la alegría, si es posible, resultaría todavía mayor en el caso de la vuelta de una de las 99 presuntos justos que nunca se han alejado. La parábola, de todos modos, más que describir la psicología de la conversión, es una llamada a la conversión, o mejor, dejarse convertir a dejarse encontrar, dirigida a todos. El pastor que va a la búsqueda de la oveja perdida, a esa oveja que se pierde. No se trata de una novela psicológica. Uno de los análisis más originales de la palabra es de A. Maliot, un escritor teólogo, en la obra ya citada muchas veces y que me permito seguir casi a la letra. Resulta totalmente erróneo y desviado el título habitual, La oveja perdida. Efectivamente, en ningún momento la oveja se hace sujeto al ser la protagonista. Es el propietario. Por lo tanto, olvidemos de una vez ese condenado título que a veces ponemos de un texto que nos habla nada más que de Dios y de su misericordia, toda ella penetrada de extraordinaria humanidad. Hemos hecho una novela psicológica con agua de rosas cuya trama podría ser esta. Había una vez una pobre oveja decididamente rebelde que abandonó el rebaño y se perdió. Y aquí los sentimientos derraman lágrimas, y esas lágrimas cálidas, pero su amo, que era bueno, la buscó, la encontró y la devolvió al redil. Si queremos hacer de ella una historia edificante, esta historia contiene todos los ingredientes necesarios. Está la desobediencia, que siempre es castigada, la miseria en la que desemboca necesariamente, y después los remordimientos que sienten, pero sobre todo el final de todo esto se arregla, porque el amo es bueno. Aunque los sentimentales se conmuevan frente a una historia de este tipo, sin embargo el asunto no tiene mucho por venir. Por suerte, la parábola de la verdadera parábola que estamos hablando no es la oveja perdida, sino la parábola de un hombre con 100 ovejas. Entonces Jesús dice: cuando uno de vosotros tiene 100 ovejas, no se conforma con ser un hombre de 99 ovejas, se multiplica para encontrar aquella que falta a esa llamada. Y si uno no se comportase así, le consideraría indigno de tener 100 ovejas, o 10, o incluso una sola. Porque lo que os pertenece, os pertenece. Existe entre vosotros y la oveja un ligazón, que es una ligazón de propiedad. Y quien tomase a la ligera esta relación, no merecería conservar lo que tiene. Pues bien, lo mismo vale para Dios, y con más razón, desde el momento en que el vínculo que le ata a su criatura es 1000 veces, hermanos, más fuerte que el sentido de propiedad. Él, con más razón que nadie, no aceptaría convertirse en el hombre de las 99 ovejas. No se resignaría jamás a que esta relación se rompa, aunque solo faltase una sola oveja. Aunque esta relación se rompiera una sola vez, la felicidad de Dios cesaría, la gloria de Dios se apagaría,
La parábola de Jesús, él solo vería la oveja que falta, y en aquel sitio vacío no percibiría sino su propio fracaso, el fracaso de su amor. Por eso, un Dios que permitiese que esa relación se rompiese, esa relación que se llena de amor y que es Dios mismo, ya no sería Dios. Ahí está la razón de por qué asume una tarea, sale de su cielo, corre hacia la tierra y también porque come con todos los perdidos y se empeña en buscarlos hasta que los encuentra, porque se encuentra a sí mismo, abandonando a la oveja perdida. Dios mismo estaría perdido. Si el Salmo dijese, es verdad que me falta una oveja, pero aún me quedan 99, peor, ¿para qué buscarla? Que se haya perdido es su problema. Si razones así, delataría que en el fondo no tiene mucho interés por ninguna, se encontrará mañana con 98 y después ¿con qué? Con 97, y hasta que un día se encuentra el redil totalmente vacío. Si el hombre de las 100 ovejas acepta convertirse en el nombre de las 99, mañana o pasado mañana se encontrará con que es el hombre sin ovejas. Y Dios sería un Dios con el cielo vacío. Si Dios abandona, aunque sea más que a un solo hombre, aunque fuera aquel que cometió muchos pecados, mañana su reino quedará desierto y su corazón vacío. Lo que significa que también los fariseos y escribas se encontrarán fuera de sí si Dios los dejase, fuera a un solo publicano, un solo hombre abandonado, y la red de la misericordia de Dios se rompería por siempre. Un solo hombre rechazado o abandonado, y en el dique del amor se abre una grieta que deja irrumpir los embates furiosos ¿de qué? De la cólera y la perdición. Una sola criatura olvidada de Dios y la cruz misma en la que agoniza el único abandonado será negada y renegada. Una vez más hay que decir algo importante. La salvación de los perdidos es la única certeza de la salvación para los salvados. Hay provocaciones y ventajas de las 99 dejadas en el desierto. Siempre hay quien pone de parte de esas 99 un cuidado donde estaban permaneciendo en el redil. ¿Por qué se le descuida y se le deja plantadas en el desierto? ¿Por qué el pastor abandona a los fieles, a los cercanos, a buscar a aquellos que se han alejado y que parece que no tienen intención alguna de volver a redil? El pastor, hermanos, que va a la búsqueda de la oveja perdida. Esto significa no haber entendido la parábola. Se crean a veces contraposiciones falsas y todo se reduce a una cuestión de cantidad, de número, de derechos a la mayoría, que luego en ciertos casos, al menos hoy, es una minoría. En realidad, todos son ventajas para esas 99 que el pastor deja plantadas allá en el desierto. Ellas debían ser las que desearan que el pastor se preocupase y que se marchara sin dudarlo. Deberían ser como espías para ver la decisión que toma y de ser el suspiro de alivio y manifestar una viva complacencia cuando abandone el redil para afrontar el riesgo de la búsqueda. Solo cuando el pastor las deja pueden sentirse tranquilas. Todos están seguros solo si el pastor busca las huellas de la perdida. Si el pastor
no le preocupa la suerte de la oveja descarriada, significa que no le importa ninguna. Si el pastor se queda indiferente ante la suerte de la oveja extraviada, todas las demás deberán ahora sentirse en peligro, aunque el pastor se quede en el redil para tenerlas bien cerca. Hermanos, las ovejas tienen que llegar a comprender, nosotros tenemos que comprender que lo que el pastor hace por su compañera perdida, está dispuesto a hacerlo por cada uno de ustedes y de mí. Educar para el riesgo. Si la tentación de la grey fiel puede ser el de murmurar porque se siente abandonada, la tentación del pastor puede ser la de limitarse a guardar, quizás solamente a discipular, a amonestar a la asustada ovejas que se han mantenido fieles, a menudo más por miedo que por comodidad, por convicción, presentándolas como ejemplo negativo y severa advertencia. La aventura de la despreocupación de la que se ha escapado no se trata de reforzar la defensa, de poder nosotros atrancar la puerta, de potenciar la disciplina, de amenazar castigos, de hacer todos los rígidos horarios y los reglamentos del redil, esto es la iglesia, sino de salir. Escuchen, hermanos, de salir. La salvación no está en cuidar, en mantener, sino en arriesgar, participar, y además no solamente el pastor es el que va a moverse, también las 99 deberán participar en la búsqueda, al menos con el pensamiento, con el deseo, el ansia, el sufrimiento. Mientras existe ese vacío, todos deberían estar en alerta. Es un llamado a la iglesia. Las parábolas de Jesús, cientos de convertidos hubieron con sus parábolas. Es difícil entender a ciertos convertidos. Vuelven a redil. Los hombros del pastor han sido llamados encima. Varios complejos ellos tienen, en particular el complejo del convertido, y ahí quedan refunfuñando, criticando, polémicos, amargados, tristes, hasta irados, agresivos, rebeldes, ignorantes, enojados. Son los francotiradores implacables. ¿De qué? De no ser realmente cristianos, sino de murmurar, provisto de certezas. La disparan tanto contra los compañeros de fe, siempre con sospecha de traiciones y ocasiones para hacer caer, pero no piensan que hay ovejas que se pierden. Hacen complots, sospechando con otros, dialogando con otros, tanto como fuera de la iglesia. No saben comprender a los que todavía Dios está buscando, y usted, y el que habla, busca a esa oveja perdida. Tampoco pueden tolerar a quien vive a la fe de un modo problemático, sufrido, planteándose preguntas, nutriendo inquietudes, enfermos de triunfalismo y de milagrería, confusión, la defensa de la verdad con la defensa crítica, incluso de los errores que salpican de la historia de la iglesia y que muchas veces sin conocer lo hablan. Piensan garantizar la seguridad de redil, denunciando y a veces inventándose toda clase de enemigos dentro y fuera de la iglesia. No logran vivir serenamente, no logran vivir con esa fe, necesitan estar siempre contra alguien. En su estilo cristiano falta un elemento fundamental: la humildad. Es su voz, falta el tono sumiso. Es su vocabulario, falta el adverbio quizás. Soy partidario de los escribas y fariseos y no pueden soportar a los profetas. Más que tener puentes hacia orillas lejanas, se muestran especialistas en qué?
en estar buscando posiciones, siendo intransigentes y poniendo centinelas para que estén al cuidado de quién viene, qué hace, cómo se viste y en dónde está. Cualquier intento de diálogo con los no creyentes se considera que usted está en contra de Dios y es falso. Hermanos, quiero decirles a través de esta predicación que nos apasionemos, que seamos constructores de ¿qué? De fraternidad, exploradores animosos de caminos nuevos, fragmentos de verdad en cualquier parte, con cualquier hermano, sobre todo respetuosos con la diversidad, adoptando la actitud no de policías, sino de personas que vienen a estirar sus brazos para sanar al que está herido. Seamos hombres que realmente el Señor muestre que nos ha moldeado. Asumamos nuestra responsabilidad cristiana. No condenemos, comprendamos, acojamos y sobre todo el pastor que va a la búsqueda de la oveja, recuerden siempre esto, sostiene que la conversión es irreconciliable con el diálogo. No logran entender que el haber encontrado implica seguir buscando y sobre todo dejarse cuestionar por qué estas cosas. No, hay un motivo simple para llegar a la iglesia. El motivo es que somos cristianos. Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros estamos en un redil y cuando el pastor sale a buscar a una oveja, debemos estar contentos porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios es un Dios particular. Dios es el que nos llevó a los hombros, de los hombros del pastor. Él nos advierte con ternura su amor. Captamos la palpitación, ese apego que Él nos da cuando sentimos y percibimos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Busquemos al Señor en todo momento. Seamos implacables para el pecado, pero seamos sumisos a entender, no amenazadores con la palabra, sino reconciliadores con la palabra. Entender que cuando se encuentra una oveja, que cuando alguien nuevo llega a la iglesia, debe haber sobre todo humildad y misericordia, porque Dios lo ha liberado. Ante todo, entendamos que Dios vislumbra el esplendor de la verdad de su palabra, tanto en su persona y en su actitud, como en la mía. El pastor tentado a quedarse, la parábola traducida en clave en la actualidad, toca de cerca la figura y el estilo del pastor en el siglo XXI. Es un peligro que el pastor se quede en el redil y no quiera salir a buscar, ni predicar, ni encontrar, ni poner en los hombros a las ovejas que se pierden. Él ha llegado a ser mimado, él ha sido reverenciado, es protegido y hasta puede decirse que se cree algo extraordinario cuando todos somos pecadores, pero perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Tengamos siempre pendiente que es el amor de Dios quien nos llena, que continuamente presentemos con gusto la palabra de Dios, que continuamente leamos la palabra y los libros y cantemos salmos y alabanzas. Dejemos todo ese protocolo sofisticado de ritos exclusivos. Busquemos, como siempre el Señor lo hizo, sentémonos con aquellos que el pueblo rechaza y encontremos la paz que solamente Dios puede dar. Y así el pastor, que se ha especializado en guardar el yo y dejar que Cristo viva en mí,
Y así el cristiano que ha crucificado su yo y ha permitido que Cristo viva en usted, pueda decir: somos el cuerpo de Cristo Jesús. Dios es la cabeza. Dios se mueve en la gente común, está en contacto con los problemas concretos, está en contacto a veces con nuestras contradicciones. Dios no inventa lenguaje, Dios habla directo y claro. Dios no explora caminos nuevos, el único camino es Jesús. Nosotros debemos seguir ese camino y seguir buscando a las ovejas descarriadas. Que la gracia de Dios esté sobre nosotros y hagamos fiesta, vivamos el gozo, sintamos que hemos regresado a casa y como redil, que es la iglesia Nueva Vida en donde estamos ahora, sepamos que allá afuera hay muchas ovejas que necesitan de hermanos y hermanas como usted y como yo para sacarlos de esos senderos peligrosos, de esas cismas de montes altos donde pueden resbalar y caer, en ese lugar donde a veces su angustia y depresión es un viento helado, donde no tienen abrigo, donde quizás sus manos son heridas porque no tienen una mano a quien poder acogerse. Quizás secar su sudor de tanto haber buscado y caminado, no haber encontrado, pero ahora el pastor lo encontró. Y digamos juntos: alabado sea tu nombre, Abba Padre, Santo, Santo, Santo. Que la gracia de Dios esté sobre cada uno de vosotros y que el lugar donde nos encontramos, que es esta nueva iglesia, sea un faro de luz para aquellos botes o barcos perdidos en la oscuridad del pecado, de la impiedad del pecado, donde no hay ningún marinero que vaya, nade y lo salve. Que la búsqueda de nosotros, aunque no es fácil, va a ser gratificante y va a ser bien remunerada espiritualmente. Y cuando la oveja vuelve sobre los hombros, entonces uno dirá: ese es mi Padre, el que me cuida. Los amo en el Señor. Espero verlos pronto personalmente. Saludo a cada uno de ustedes y desde aquí he observado que han prestado atención a esta predicación. Si hay alguna pregunta sobre el tema, pues solamente llamen. Los extraño y en especial extraño a mi otra mitad, a mi esposa Maribel, a quien amo, los amo. Vamos a orar, inclinen sus rostros. Amado Padre y Señor nuestro, estamos ante tu santa presencia. Oh Dios, danos la capacidad, Señor, de entender esta parábola, de no dejar que sea una historia más, una novela más, sino saber que nosotros, cada uno de los que conformamos este cuerpo, fue una oveja perdida y que tú saliste al encuentro, Señor. Nos pusiste en los hombros y nos trajiste. Nos alimentaste, nos cuidaste. Oh Dios Santo, ¿cómo pagarlo? No hay precio, pero sí hay acciones. Y la acción se muestra porque la fe sin obras es muerta. Que este pueblo, Señor, en conjunto, desde el más pequeño al más adulto, muestre, Señor, con las obras, la fe que viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.